Nació en la ciudad de La Plata el 16 de diciembre de 1956 y es el mayor y único varón de los 3 hijos que tuvieron los farmacéuticos Isaac Zariski y Esther Stern, ambos de ascendencia polaca. Realizó la primaria en la escuela número 11 de calle 12 y 68, mientras que la secundaria la realizó en el Normal 3 para luego estudiar y graduarse en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Este médico, científico e inventor actualmente reside y trabaja como profesor de radiología pediátrica de la Universidad de Chicago en Estados Unidos y es coordinador de la Red de Científicos Argentinos en Norteamérica, actividad que forma parte de un programa del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina. Como científico, inventor, es creador de un método que permite reparar malformaciones congénitas del esófago de niños por medio de magnetos y sin el uso tradicional de cirugías. Dicha idea original ha sido caracterizada como revolucionaria por las más altas instituciones científicas argentinas y norteamericanas. De consulta permanente por las más prestigiosas revistas de divulgación científica, ha sido galardonado en reiteradas oportunidades y más de una docena de sus trabajos han sido publicados y compartidos en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Con nosotros y con ustedes, Mario Zariski. Tenerlo acá, el gusto es mutuo. en el programa. Muchas gracias. En el Consejo Deliberante. Sí, es la primera vez que entro en el lugar, es hermoso. Este es el lugar de los representantes del pueblo de la ciudad. Así es. De su De mi ciudad. Miraba un poco su vida, ¿no? Y bueno, la anécdota de que su papá sacó el televisor, ¿no? Sí. Y digo, ¿qué influencia tuvo eso en su infancia y en su adolescencia? Si es que la tuvo y cómo la tuvo. Sí, yo le diría que tuvo un doble efecto. El primer efecto fue que me obligó a leer, Claro. a elegir los libros como distracción. Y eso me creó un hábito, Claro. un hábito de lectura. Hábito de lectura que conservo hasta hoy. Pero a la vez, esto fue en el año 67, así que yo tenía 11, 12 años, también me convirtió en alguien que no tenía idea de lo que se estaba hablando cuando hablaba con mis amigos. Claro. Así que cuando llegaba a una casa que había televisor, era imposible sacarme de adelante del televisor. Claro. Así que de esos años conservo el hábito de la lectura y además soy un adicto al televisor. Claro. Doctor, usted vive en Estados Unidos. Así es. Pero ¿cuál es su barrio en la ciudad? ¿Cuál siente que es No, su mi barrio es 68 y 15, donde estaba la farmacia de mi padre. Meridiano Quinto. En Meridiano Quinto. Nuestro barrio. Exactamente, sí señor. Sí. Así que es el Parque Saavedra. En el Parque Saavedra pesqué mi primer pescadito, cacé mi primer pajarito. La primera vez que me caí al agua en un lago. Claro. Sí, era el lugar de las tropelías. Sí, hermoso. Siempre un lindo recuerdo. Recuerdo el parque cerrado, que era difícil entrar, que había guardias, donde estaban los almácigos de las flores de un montón de plazas de la ciudad. Era muy bello, muy bello. Sí, claro. Cuénteme un poco cómo estaba compuesta su familia, sus padres, abuelos. ¿Cómo no? Yo vengo de una familia de inmigrantes europeos. Del lado de mi papá, mis abuelos llegaron alrededor del año 25-26. Mi abuelo vino primero, después trajo a mi abuela y parte de la familia. En esa época estaban corriendo contra reloj, esperando la guerra. Y mi papá nació en Buenos Aires, es porteño. Del lado de mi mamá, mi abuelo vino también alrededor de esa época, pero mi abuela con 3 hijos, o sea, el hijo mayor, una hija de 4 años y mi mamá de 2 años vinieron con mi abuela en el año 31. Mis padres se conocieron en el club y se casaron en el año 55.
y se fueron a vivir a 68 y 15, construyeron la farmacia que había, y que creo que está todavía, aunque cambió de nombre, ¿Sí? en la esquina, y la casa que está al lado, sobre 68. Claro. Y ahí viví hasta que me casé. Pero sí, ese es mi barrio, ahí estaba mi ¿Y banda escuela de primaria chicos. y escuela secundaria? La escuela primaria en el barrio, en la escuela 11, la Florentino Meguino, que está en 2668. Hermosos recuerdos de esa escuela también, comer moras del patio y del parque. Claro. En el patio del colegio había también. moras. Tenía una cancha de básquet muy linda, un salón. Tenía un salón, un gimnasio con pinturas hechas de la época del Paleozoico, claro, y con dinosaurios que nos hacían pensar en cosas. Muy linda escuela. Muy linda. ¿Y cómo se va con los deportes? Me gustaba hacer deportes. Jugaba, con mis amigos al fútbol, obviamente. Pero mi deporte favorito era el básquet. En el que jugué, era regularmente bueno cuando era muy chico porque era muy alto para mi edad, y después me quedé. Se va emparejando. Sí, no crecí más. ¿Y en qué club? Jugaba en Maccabi La Plata, ahí en 4, 51 y 53. Tenía cancha de parqué. Exactamente. Sí, yo jugué ahí también. Tenía cancha y los vestuarios eran hermosos. Sí, una cancha hermosa. Ahí conocimos, y muchos clubes conocieron las pelotas naranjas de básquet, las primeras pelotas naranjas, antes eran de cuero. Claro. Uy, estamos hablando de... No, pero aparte, el deporte genera esas cosas. ¿Y la escuela secundaria? La escuela secundaria en el Normal 3, en 8 y 58. También un tiempo hermoso. Muy fuerte lo de la escuela pública, ¿no? Sí, inclusive mis hijos fueron a la escuela pública, a la escuela 11, a la misma que fui yo. ¿Qué visión tendrá usted hoy, que vive en Estados Unidos, de esa escuela pública y del sistema de educación pública argentino, de la universidad pública, ¿no? Bueno, porque los logros obvio están a la vista, no solamente por usted, sino por infinidad de personalidades y de científicos en el mundo que son egresados de la escuela pública. Sí, yo soy un defensor de la escuela pública, yo soy un convencido de que fundamentalmente la educación y la salud deberían ser derechos humanos y como tales, si es posible, deberían ser proveídos por el Estado. Creo que los ciudadanos tienen derecho a la educación y a la salud por el solo hecho de ser ciudadanos. Yo soy el producto de la enseñanza pública, soy lo que soy, parte por mi esfuerzo personal, pero fundamentalmente por la educación que recibí. Claro. Y de eso no me trato, por lo menos, de no olvidarme. Eso hace que tenga un compromiso fuerte con el país, tratar de estar siempre... Sí, de devolver... Sí, dispuesto, exactamente. Esa es la palabra, devolver. Es una situación de conciencia que no es muy común, ¿no? No siempre se da así. Yo tengo la suerte, en Estados Unidos, la República Argentina en su política exterior y en la política que sigue el ministro Barañao de Ciencia y Tecnología, sí, formó una red de científicos argentinos en el exterior. Yo tengo la suerte de coordinar la que se llama Red de Científicos Argentinos del Medio Oeste Americano, que fue la primera red que se creó en los Estados Unidos. Antes había en Europa. Y la verdad es que somos 98 y en todos veo ese compromiso. Qué suerte. Y la mayoría, casi te diría, si no son todos producto de la educación pública. Es un buen dato. De la universidad. También me parece que el hecho de vivir fuera de la Argentina a uno lo hace alimentar más ese sentimiento de patria, ¿no? Sí. Yo una vez en un reportaje que me hicieron, me preguntaron y dije, yo me convertí en argentino cuando me fui a Estados Unidos. ¿Y sí? Digamos, no tenía la noción de patriotismo que tengo ahora.
el orgullo ese de decir, bueno, sí, yo soy argentino, estoy trabajando acá. Y creo que hablo más del país ahora que estoy afuera y defiendo más el país. La Argentina como sentimiento. Sí. La Argentina como sentimiento. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos seguimos recorriendo su vida. ¿Cómo no? El doctor Mario Sadisky. Doctor, hablamos en el bloque anterior de la escuela secundaria, de la formación, de la escuela pública. En algún momento se acaba la escuela secundaria y ahí uno empieza a sentir nostalgia, ¿no? De no haber aprovechado más ese tiempo de la escuela secundaria. Y tuvo que elegir una carrera. Sí. ¿Ya sabía usted que la medicina iba a ocupar este lugar en su vida? Sí, yo creo que definí que iba a ser médico en cuarto año de la secundaria. Yo soy de diciembre del 56, pero todos mis compañeros, yo entré un año antes a la escuela primaria, esas cosas que se hacían antes, que los hacían entrar para antes, claro. No sé por qué corríamos tanto, pero bueno, había que hacerlo así. Así que era muy, muy jovencito y cuando terminé yo terminé la facultad con 23 años. En realidad cumplí 23 años un día antes de recibirme. Mire. Así que era muy jovencito, pero había decidido estudiar medicina. Creo que hubo muchos factores. Vengo de una familia donde la impronta médica era muy fuerte, muchos tíos, muchas tías médicas, mis primos, nos juntábamos en nuestras casas y se hablaba de medicina, uno escuchaba medicina. Y el que no era médico era farmacéutico. A la farmacología también. Claro, o hacía biología, entonces estábamos todos metidos ahí. Y si me pregunta realmente, no me acuerdo exactamente cuando tomé la decisión, pero yo creo que fue entre tercero y cuarto año de la secundaria, yo sabía que iba a hacer medicina. ¿Y hubo algún hecho particular que usted recuerde que lo motivó a esa decisión? No exactamente. Sí sé que cuando pasó lo que pasó con mi madre falleció cuando yo tenía 15, casi 16 años. Creo que reafirmó eso, ella falleció de un cáncer y si bien no fue lo que me motivó a estudiar medicina, creo que reforzó de alguna manera esa pasión, esa gana de Qué golpe en la vida, ¿no?, de un adolescente. Sí, fue un golpe muy fuerte, fue una bomba atómica en mi familia, pero bueno, también de alguna manera, como se dice, que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Claro, por ahí reforzó los vínculos. Reforzó el vínculo con mi padre fundamentalmente, porque tengo profunda admiración. Llevó adelante una familia, yo era el mayor, claro. Mi hermana, la que me sigue, tenía 12 y la más chica tenía 5. Y se cargó al hombro una casa, una familia y siguió para adelante. ¿Y qué hacen sus hermanos? Mi hermana, quien me sigue, Susana, vive en Israel, ella se mudó a Israel, emigró cuando tenía 18 años, tiene un hijo y es licenciada en estadística. En realidad trabajaba en un ministerio haciendo estadística y otros proyectos, y mi hermana Paula, que es la menor, es profesora de educación física. Mire usted. Doctor, le voy a nombrar algunos hospitales. ¿Cómo no? Y bueno, usted después me dice algo. Con todo gusto. Le voy a nombrar nada más y nada menos que el Garrahan, el Hospital Italiano, el Hospital de Niños de Chicago, el Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica. ¿Qué le representa a cada uno de ellos? Empecemos. Voy a tratar de conservar el orden. El Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es un ejemplo de tenacidad, de excelencia, es un orgullo para el país. Tengo la fortuna de conocer muchos colegas del Hospital Garrahan y estar en contacto con ellos. Y es un hospital que
le diría que tiene poco que envidiarle a muchas de las instituciones fuera del país. Es un lugar en donde proyectarse, a donde mirar. No sé si habla del Hospital Italiano de La Plata o el de Buenos Aires, pero supongo que el de La Plata. El Hospital Italiano de La Plata, bueno, es el lugar donde nací. Claro. Así que nada más y nada menos. Tengo hermosos recuerdos de familia que ha trabajado allí, caminar esos lugares. También tengo colegas que trabajan allí, sobre todo en el servicio de radiología. Es una institución que siempre fue de alguna manera líder y tuvo una presencia importante dentro de la ciudad. Después me dijo... El de Chicago. El Hospital de Niños de Chicago. Yo digo, el Hospital de Niños de Chicago es el hospital donde trabajo. Es un hospital hermoso, bellísimo, ediliciamente, la gente es fantástica. A mí me han tratado muy bien y tengo, no quiero que se entienda mal, tengo mucho afecto por él. Cuando uno es inmigrante en otro país, supone que eso le da un hándicap, que la gente que está allí lo va a tratar diferente, y yo tengo que reconocer que jamás me pasó eso. Al contrario. Al contrario, sí, me he sentido muy bienvenido. Pero cuando yo hablo de mi hospital, hablo del Hospital de Niños de La Plata. Claro. Digamos, cuando me preguntan, yo digo, yo trabajo en el Hospital de Niños de la Universidad de Chicago, en Chicago, pero cuando a mí me sale, porque en mi hospital... ¿Usted piensa? En mi cabeza está el Hospital de Niños de La Plata, está 14, 65 y 66, enfrente del Parque Saavedra. ¿Usted cree que los platenses tenemos real conciencia de lo que significa el Hospital de Niños de La Plata? Más allá de la atención, sino de... Qué buena pregunta. Yo creo que sí. En realidad deseo que sí. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Hospital de Niños de La Plata, el Hospital de Niños me formó, me entrenó, y yo estaba en La Plata y decía que trabajar en el Hospital de Niños de La Plata, yo veía la gente, la expresión de la cara de la gente cambiaba. Creo que siempre fue un hospital que estuvo en el corazón de la gente de La Plata, y ojalá desarrollásemos en este país, o sin pensar tan grande, en esta ciudad, la cultura de la generosidad, de la donación que hay en Estados Unidos, y fundamentalmente en la ciudad de Chicago. El hospital que todos los que pueden pongan en el hospital. Exacto. El hospital donde yo trabajo ahora, y vuelvo, el hospital donde trabajo, fue construido porque un señor vino, preguntó cuánto valía hacer un hospital, y cuando le dijeron la cifra puso la mitad. Claro. Estamos hablando de $40 millones. No estoy hablando de esos niveles, obviamente uno no puede soñar con esos niveles, pero el dinero de donaciones fluye en ese lugar. Hay cultura de hacer donaciones. Tenemos que trabajar en eso. Sí, creo que es importante, de alguna manera, el hecho de devolver, de devolver y de sostener algo que realmente es bueno para la ciudad, es bueno que se tenga. Doctor, vamos terminando este primer programa. Yo me quedo charlando con usted, voy a cerrar el programa. ¿Le parece? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 aquí en el recinto del Consejo Deliberante para ser juntos ciudadanos ilustres.